definición, esta va a ser una enfermedad específica de las articulaciones donde va a haber una alteración en el tejido debido a que va a haber un deterioro de este a lo largo del tiempo. También esta es una de las artritis más frecuentes que se van a dar y es la más común en adultos mayores. En lo que es la etiología tenemos dos, está la primaria y la secundaria. La primaria es más idiopática y es conocida por una agrupación de factores de riesgo que te pueden dar la enfermedad, como factores genéticos, la edad, la obesidad, también el aumento de la carga biomecánica que está relacionada con la obesidad, pero ahora último se ha considerado la obesidad como una posible causa primaria. Y en lo que es la secundaria ya son postraumatismos, cirugías o una articulación anormal al nacer. En lo que es la epidemiología vamos a tener este cuadro donde se ve la prevalencia y la incidencia entre hombres y mujeres. Entre hombres, bueno, se está dividido entre mano, cadera, rodilla y las interfalanges y las articulaciones interfalángicas distales. En lo que es la prevalencia, ha habido una mayor prevalencia en hombres y en mujeres de estas interfalanges, sin embargo, como podemos ver en el cuadro, las mujeres tienen en ambos casos un mayor porcentaje. Y en lo que es la incidencia de rodilla. Cuando buscamos artículos no se encontró mucha información epidemiológica en lo que es Latinoamérica, sin embargo se vio lo que es su prevalencia, que en Perú iba a ser de 1.55% en lo que es rodilla, y también vamos a tener su prevalencia en lo que es la sintomática. Y en lo que es la edad se vio que va a haber un 7% en personas menores de 18 años, pero va a haber un aumento en personas menores de 40 años en un 17.6%, ya que esta es una enfermedad que, como ya mencioné, es para gente mayor. Siguiendo con la epidemiología, acá lo dividimos en porcentajes en adultos mayores de 65 años en lo que es América del Norte y Europa, donde se ve que hay un mayor porcentaje en lo que es manos, luego le sigue rodilla y luego le sigue cadera. El sexo va a ser el femenino, una mujer mayor de 50 años, y la frecuencia de dolor se dividió en menos dolor en lo que es manos, luego en lo que es rodilla, y cadera iba a tener la mayor proporción de dolor. En lo que es la morbilidad, según la OMS, esta se menciona como la 11ª causa de discapacidad en todo el mundo, y tienes una morbilidad del 25% de tener osteoartritis en la rodilla y del 45% en tenerla en la cadera. En lo que es la mortalidad, se ha visto que tienen un mayor de riesgo de muerte prematura. ¿Quiénes tienen abuelitas vivas? Levanten la mano. Ya, muy probablemente tengan artrosis o osteoartritis. Entonces, cuando vayan a verla, abuelita, ¿te puedo ver la rodilla? ¿Te puedo revisar? Vean las manos, la deformidad de Heber, de Bular, ¿no? Vean los nódulos, vean sus rodillas, alguna artrosis, y examinen. No tengan miedo, desde ahorita practiquen, al final lean, ¿no? Entonces, uno puede diagnosticar eso simplemente viendo y examinando, no necesitas una placa. Listo, continúa, por favor. Sí, ya. Y en los factores de riesgo lo hemos dividido en dos. Primero le hemos mencionado lo de la edad, que ya les mencioné. Esto es más que nada porque los condrocitos ya no van a generar lo que es la matriz. O sea, ya no van a generar tanta matriz. Y también va a haber una disminución de lo que es el colágeno tipo 2, que es importante para la articulación. Luego está la obesidad, y esto está más relacionado con el estrés biomecánico, ya que una persona obesa en comparación a una persona de un peso adecuado va a tener un estrés biomecánico constante, y eso va a hacer que la noxa ya no sea controlable y también que se vuelva una inflamación crónica, que se va a explicar más adelante en la fisiopatología. Y en lo que es el género, es más en mujeres debido al estrógeno, ya que el estrógeno funciona como un factor protector que también ayuda con la homeostasis del cartílago. Ayuda a que haya una disminución de lo que es una disminución en ¿cómo lo explico? Ayuda a que se mantenga lo que es la producción de la matriz, y también ayuda a disminuir los factores inflamatorios. También se ha visto que en las mujeres el índice de... esto es anterior a la menopausia. Después de la menopausia es cuando ya empieza a perder este factor protector, y ahí es cuando puede generarse la enfermedad. También es importante mencionar que después de la menopausia las mujeres pueden aumentar su índice de masa corporal, no siempre, pero en algunos casos, y esto puede llevarlo a lo que es la obesidad, y también que las mujeres viven más que los hombres, y como esto es una enfermedad para personas mayores, entonces son más propensas a tener esta enfermedad. Y luego tenemos lo que es las alteraciones en la estabilidad biomecánica, que van a ser la alineación articular, la carga en las articulaciones y el alto impacto, que son actividades que generan alteraciones. Y ya. Listo, continúa Bartra, por favor. ¿Yo? ¿Tú eres Bartra? Ah, ya. Ok. Ochoa, por favor. No soy Ochoa. Es Bartra Ochoa. Ok. Ochoa, ¿qué más? ¿Aguirre y qué más? Aguirre y Quintana. Ah, ya, ok. Yo no tomé nota. ¿Puedo hacer un hincapié
vienen acá los factores de riesgo, la obesidad y alto impacto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona que es obesa tiende a generar osteoartritis, o una persona que entrena y se cuida también puede generar osteoartritis. Claro, nadie se libra de la osteoartritis, es una enfermedad degenerativa. Por eso en la mayoría de artículos, o si leen libros también sobre fisiopatología, se van a dar cuenta que uno nunca sabe cuándo es el inicio de la osteoartritis, ¿no? Más se sabe la prevalencia, como se dice, las personas de mayor edad ya se van a generar los mayores síntomas. Y aún así, en Latinoamérica no se le presta, Aguirre. Okay. No se le presta mucha atención, ¿no? Porque lo normalizamos mucho acá, ya que el estudio también se menciona que es de Europa y Norteamérica. En Latinoamérica no se menciona mucho el tema. Hay un paper de Perú, pero simplemente menciona desde 1988 a 1998. Y ya no hay más registros, ¿no? Por eso lo mencioné. Pero bueno, con respecto a la obesidad, hay artículos que se mencionan que hay osteoartritis en personas obesas en articulaciones que no son de carga, o sea, no son las principales como la muñeca o la rodilla. ¿Y cómo se puede generar esto? Bueno, por acá, ¿ok? La osteoartritis y la obesidad tienen algo en común, que es la inflamación crónica. La inflamación crónica va a ser por un aumento en los adipocitos y en la disfunción del tejido adiposo blanco. El tejido adiposo blanco también tiene un inicio y una progresión en la osteoartritis. ¿Ok? Entonces, en una inflamación crónica va a ver que el tejido adiposo blanco va a adoptar un perfil atrogénico, diabetogénico e inflamatorio. Esto aumentando los adipocitos, ¿ok? Generando una inflamación y degradación del cartílago y afectando el microambiente articular para su degeneración. Es por eso que la obesidad tiene algo que ver con la osteoartritis y su explicación. Ok, continúe con la fisiopatología. Sí, tú, ya que hablaste. Ahí está, pues. Un ataque. Ya bueno. Aguirre, ¿verdad? Sí. Sí, continúa. Tranqui, tú puedes. Bueno, en esta imagen lo que vamos a poder observar es lo normal. Así es como se tendría que ver todas las articulaciones de nuestra vida, pero no sucede así. ¿Ok? Entonces acá hay una distribución histológica de los condrocitos en la zona superficial y en la zona medial. Si recordamos un poquito de Morfo 1, ahí se ve. ¿No? Así se vería de bonito y ordenado en la zona del medio, y la línea de agua, que es una que se va a ver en la fisiopatología, va a haber doble línea de agua, y eso es como un indicador, ¿no? Y acá la zona del hueso. Lo que va a suceder, a ver una siguiente imagen. Okay, ¿cuáles son los factores protectores de las articulaciones? Porque, ¿qué cosa es una articulación? Por ejemplo, hueso con... O sea, ¿para qué sirve la articulación? Para unir hueso con hueso, ¿verdad? Para Entonces, proteger. ¿cuáles son los factores protectores de esa articulación? El líquido sinovial. Y tiene una proteína muy importante, se llama lubricina, ¿no? Que la producen los fibroblastos a nivel de la, ¿no? A nivel de la articulación sinovial. Perdón, de la bolsa sinovial. ¿Qué más encontramos en protección? Yo vi que también, o sea, junto con iba a generar líquido sinovial, y esto también iba a tener una función inmunológica. También, ya que sí. los sinoviocitos se podían transformar en macrófagos, neutrófilos, etc. Genial. Entonces, esos son los fibroblastos. Los fibroblastos. Ajá, sí, Claro, sí. claro. Nueva terminología. Ok. Yo soy antiguo. Pero, ¿qué más tenemos de protección? La articulación sinovial. ¿Qué más? Ahí, por ejemplo, tenemos. ¿Qué hay La ahí? articulación sinovial, los condrocitos. Ya, que es cartílago, ¿verdad? Cartílago. Cartílago. Entonces, con la edad, ¿qué es lo que pasa? Se va degenerando. Dejamos de producir colágeno, que es un matiz celular, ¿no? ¿Qué más? Dejamos de producir lubricina, ¿no? Y también hay algo muy importante, que esos sinoviocitos producen metaloproteinasas, ¿no? Entonces, estas células comienzan a perder su función de generar lubricina, esos factores protectores, pero mantienen su función de generar metaloproteinasas. Entonces, todo se va para el daño, ¿no? ¿Qué hacen las metaloproteinasas, enzimas asas
destruyen, cortan, causan daño, ¿no? Eso es importante. Continúa, por favor. Ok, entonces, en la siguiente imagen no sé, ya lo quería explicar, pero bueno, por el siguiente. Sí, ya. Acá se va a ver, cuando sucede la fisiopatología, lo que va a suceder es que de lo que habíamos visto correctamente ordenado, va a haber un aumento, un incremento de agua, que eso va a hacer que se rompa esa barrera, ese perfil tan bonito que habíamos visto ¿De agua? ordenado. ¿Agua? ¿De qué está? De flujo de agua. El flujo de agua. ¿A qué te refieres con agua? El líquido sinovial. Líquido El líquido sinovial. sinovial, ¿ok? El líquido sinovial, nuevamente el líquido sinovial, que va a hacer que esa estructura que habíamos visto tan ordenada se convierta en un terreno rugoso, ¿ok? Este terreno rugoso lo que va a poder hacer es que haya una ruptura del cartílago que llegue a las hendiduras hasta el hueso, y así los condrocitos se van a atrofiar. Esta atrofia de condrocitos, evidentemente, si nosotros, un ser humano, es atacado, se empieza a alterar. Lo mismo va a pasar con nuestros condrocitos, se van a alterar y van a empezar a liberar estímulos de inflamación, como la interleuquina 4, la interleuquina 3, el factor, el TNF alfa, que es el factor de necrosis humoral, y el interferón gamma, ¿ok? Lo mismo va a pasar en la membrana sinovial, que también vamos a encontrar condrocitos y macrófagos. Estos también van a liberar propiedades proinflamatorias, ¿no? Y bueno, ahora explicando con esta imagen lo que va a suceder. Acá tenemos nuestra membrana sinovial, nuestra cavidad articular y nuestro cartílago, ¿ok? Mediante un mecanismo de estrés, ¿no? Mediante un mecanismo de estrés, se van a liberar adipocinas. Estas adipocinas en los condrocitos lo que van a hacer es liberar NOx y COX. ¿Okay? Ellas en respuesta lo que van a generar es las metanoproteasas, que son las MMP, y los ADAMS. Estos ADAMS... ¿Qué es COX? La COX, ¿Qué la es COX2. ¿Qué COX? La La ciclooxigenasa. ¿Qué hace la ciclooxigenasa? Inflamación. ¿Qué hace la ciclooxigenasa? Una respuesta inflamatoria. ¿Qué hace la ciclooxigenasa? ¿Recuerdan? ¿Qué tenemos en la membrana sinovial? ¿Recuerdan? Perdón, que es en la membrana celular. Fosfolípidos. Esos fosfolípidos, por una enzima que se llama fosfolipasa A2, se van a transformar en ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede ir por dos vías: la ciclooxigenasa o la lipooxigenasa. ¿Qué es lo que produce la ciclooxigenasa? Prostaglandina. La lipooxigenasa, leucotrienos y... ¿qué más? La vida de los eicosanoides también, los eicosanoides. Entonces, la COX-2, ¿dónde se encuentra? En las células inmunitarias específicas. Por eso, dato extra, curiosidad, no tienen que saberlo, hay inhibidores específicos de la COX-2, como el celecoxib. Entonces, si yo quiero que no me dañe el estómago una pastilla, porque recuerden que las prostaglandinas tienen un efecto protector en el estómago, yo puedo dar celecoxib al paciente. Entonces, eso es algo importante. Ahora, en adultos mayores, no lo recomendaría mucho, porque si yo bloqueo la ciclooxigenasa, todo se va para la lipoxigenasa, y también hay factores procoagulantes, también leucotrienos ahí. Entonces, importante. Continuamos, por favor. Ya. Y bueno, entonces los ADAMS y los MPB, ¿Qué son? los metanoproteasas, Ajá, metanoproteasas, okay, ellas van a hacer la degeneración de los productos del cartílago generando los DAMS. Okay, estos DAMS se van a ir a la cavidad articular, y estos van a generar van a irse a la cavidad articular, estimulando a la membrana sinovial, que va a generar citocinas, quimiosinas, van a también a liberar a los ligandos de receptor tipo TOL, a los ligandos RAN y los adipocitos, que van a, si se están dando cuenta, está sucediendo como lo que puse acá, está dando simplemente vueltas, ¿no? Uno activa el otro activa el otro. ¿Qué son los TLR? ¿Qué son los RAGE?
¿Qué son los tol? Toll-like receptor o receptores tipo toll. Ya, que Pero son... lo que se libera serán los ligandos de receptores tipo TOL, Ok. no son ¿Y dónde se encuentran los receptores tipo toll? ahí. En las células fermentadoras de antígenos. TLR, no sé qué, varios, o 2, 4, no sé qué. Entonces, ¿qué es el RAGE? Es un DAMP, ¿no? Ok, continúa. O sea, ¿cuál es la cascada de que ese DAMP Va a estimular a condrocitos adyacentes, por así decirlo, que van a seguir este mismo proceso y internamente llegando a esta zona van a estar citocinas, quimosinas, adiposinas y va a volverse a hacer este mismo proceso de degradación, ¿no?, de la articulación y pues, por eso puso acá que sigue un círculo. El DAM genera estrés, el DAM genera un estrés mecánico, el estrés mecánico libera citocinas, quimiosinas que van a activar los NOx y COX que van a generar DAMs, metanoproteasas, y lo mismo se va a seguir generando. las quimioquinas activan a la COX y a la LOX? Por la misma inflamación, ¿no? La degradación del daño genera rupturas en la membrana celular de la célula. Entonces eso nos genera la COX y la LOX. Y de ahí generan adipoquinas, prostaglandinas, óxido nítrico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que...? ¿Ese es el ciclo de la fisiopatología que vas a hablar? ¿O ya terminaste? Sí, Que bueno, cuando hay una respuesta inflamatoria van a intentar hacerse tres cosas, que va a ser detener la noxa, destruir la noxa y reparar el tejido. Y aunque no se pueden hacer las dos primeras, siempre va a haber una célula que intentará reparar este tejido, que van a ser los condrocitos, que van a enviar citocinas para, llamar a células reparar el tejido. Sin embargo, va a haber una equivocación en esta señalización y se van a terminar llamando a los osteoclastos y los osteoblastos, y ahí es donde se van a formar lo que son los osteofitos. Y cuando se ve eso en una articulación es como una señal de mostrar que la articulación se intentó reparar. Y también otra cosa que quería mencionar es que estas metaloproteasas y los ADAMs, además de lo que mencionó mi compañera, también destruyen proteínas de los seres humanos. Porque, por ejemplo, pónganse que este cartílago tiene una deformación o algo así. Estos se encargan de tenerlo liso, tener una forma bonita. Sin embargo, el colágeno tipo 2 es una proteína. Entonces, si hay una sobreexposición de estas metaloproteasas, hay muchas metaloproteasas, como dijo el profesor, que iba a haber un desbalance, entonces este colágeno tipo 2 también iba a ser destruido y eso iba a degradar aún más el cartílago. Perfecto, entonces, ¿el cartílago es avascular o tiene vasos? Avascular, ¿no? Entonces, algo importante de cómo se forman los osteofitos, muy bien, que eso iba a preguntar, es que se generan factores de crecimiento endoteliales, ¿no? Entonces, se comienza a vascularizar porque eso es fisiopatológico y ahí por eso van a llegar los osteoblastos. Entonces los osteofitos son básicamente formaciones de hueso, pero que no están en su lugar, ¿no? O sea, están formaciones ectópicas, si podríamos decirlo. Entonces esos son los famosos osteofitos y eso genera en los pacientes las manifestaciones clínicas que más allá nos va a explicar su compañero Quintana, ¿no? Bueno, tú vas a subir al computador. Y todos estos cambios fisiológicos, ¿cómo se llama? Nos van a producir cambios funcionales a partir de los cambios en las articulaciones. Entre los que vamos a tener el dolor articular, ya sea causado por osteofitos o cómo se llama, por la inflamación en sí misma, que va a ser una inflamación crónica. Pérdida de flexibilidad, como ya que al haber un cambio en la articulación, esta no va a funcionar de la misma manera que debería funcionar. Y la función clara de las articulaciones es permitir el movimiento de estos huesos, y al no poder funcionar de manera adecuada no va a permitir el correcto movimiento de las articulaciones. También tenemos la deformidad, que es causada, por ejemplo, por los osteofitos y demás, que es causada por, ¿cómo se llama?, los osteoblastos, que van a generar más hueso de lo que debería, y esto genera un cambio que lo vamos a ver visible como deformidad. Y también tenemos aquí esos ejemplos que pueden ser en los lugares ya mencionados antes, que son más comúnmente mencionados, por ejemplo, manos, rodillas y caderas. Siguiente, por favor. ¿Y por qué ese cuello, por ejemplo, está...? Aunque mencionemos estos tres lugares, las articulaciones están en todo el cuerpo y puede ser tanto en la espina, cuello y demás. Puede estar en todo, cada articulación puede verse afectada por eso, pero los lugares más comunes, como decía, son las manos, rodillas y caderas, pero también se puede ver en la espina, por ejemplo. Y eso se llama espondiloartrosis. Los famosos picos de Loro.
Continúa. Los cambios también no solo van a ser, ¿cómo se llama? Ser en cada sino también se van a hacer a pequeña escala o van a ser microscópicos. Y los cambios, como vamos a ver aquí, que vamos a ver, por ejemplo, el cambio, creo que lo voy a mostrar antes, que vamos a ver aquí, y es la forma normal, ¿ya? Y vamos a ver un cambio totalmente remarcado en cuando se ve la articulación afectada. Al ver, por ejemplo, este que está bonito, que está ordenado, que podemos ver la marca y podemos ver que está diferenciado bien, vamos a ver cómo se encuentra cambiado de manera drástica cuando se encuentra ¿cómo se llama? La loa. Y, por ejemplo, vamos a ver la marca de agua, que por ejemplo, que antes era lisa o por ejemplo regular, ahora no tiene ninguna forma regular y parece completamente, por así decirlo, una forma, por ejemplo, no regular. Y se encuentra de capas. Por ejemplo, podemos ver que la superficie que antes era recta o como lisa, ahorita se va a encontrar, por ejemplo, como con grietas, que es algo que se va a ver por cómo se llama la destrucción de la superficie del cartílago. Y cómo se llama, por ejemplo, que estas son las fisuras profundas, las lesiones superficiales y el retraso del cartílago articular y demás, y que son todas estas van a ser características del cartílago que se ha afectado por esta inflamación crónica. Estos otros cambios macroscópicos, ¿cómo se llama? Ya algunos nombres como, por ejemplo, los nodos de Bouchard, los nodos de Heron, y ¿cómo se llama? Que esos otros ya... Heberden y de Bouchard, ¿no? Los Heberden están en las falanges distales y los de Bouchard en las proximales. Que eso lo pueden ver incluso cuando vayan a ver a sus abuelitas. A ver, abuelita, quiero ver tus manos. Quiero ver tus rodillas. Con artrosis, se van a ver una rodilla bien rara. Igual, esas deformidades se pueden ver. Risa, artrosis a nivel del primer falange del pulgar. Muy importante. Además, quiero, ¿cómo se llama? También voy a querer agregar, antes de hablar del diagnóstico, voy a querer de otro tema que es importante que se menciona en la lectura, que es, por ejemplo, el ejercicio, que se menciona que en jóvenes tiene un efecto protector, como se llama, generación de cartílago, pero ya en adultos hay una seria diferencia entre el sí o no el ejercicio que puede generar daño en las articulaciones. Se menciona que, por ejemplo, los adultos que tienen sanas articulaciones y tienen un cartílago grueso, el ejercicio va a generar un efecto positivo que va a permitir prolongar la duración de sus cartílagos. En los adultos que ya tienen, por ejemplo, el cartílago delgado, o que vienen con anormalidades de nacimiento generadas por los años, el ejercicio al contrario no va a ser positivo para la salud de sus cartílagos y al contrario va a generar una generación más rápida. O sea, el ejercicio con respecto a las personas y los cartílagos está muy definido por la situación personal de cada paciente, si se debe recomendar o no el ejercicio, especialmente para las áreas que tienen los cartílagos que pueden estar afectados. Entonces, para tener en cuenta con los pacientes que vienen con cartílagos ya afectados, no recomendar el ejercicio, ¿cómo se llama?, con mucha presión mecánica, porque puede generar un aceleramiento del deterioro del cartílago, y es algo que tenemos que tener en cuenta porque no para todos sirve el ejercicio para preservar sus cartílagos. Excelente. Ya con respecto al diagnóstico, podemos hablar de los análisis de sangre y laboratorio. Que justo se menciona, que, por ejemplo, ¿cómo se llaman los análisis de sangre? Que podemos tener en cuenta, por ejemplo, se saca sangre y se deja reposar, y se menciona en la lectura que eso es un indicador, por ejemplo, el porcentaje de sangre por hora, y que si es menor a 45 mililitros por hora. Muy rápido, no te entiendo. Sorry. Si es mayor a 45 milímetros por hora, era un criterio diagnóstico. Eso se llama, ¿cómo se llama? Velocidad de sedimentación. Sedimentación globular. Sí. Se forman los cúmulos de Rouleaux, ¿no? Por la inflamación, se juntan los eritrocitos y vamos a ver, se juntan y abajo se sedimentan. Justo en la lectura menciona que eso es uno de los criterios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta, que podemos usar. También tenemos el análisis de líquido sinovial y las radiografías, donde vamos a poder, por ejemplo, ver los neutrofilos y les demás. Reduce tu velocidad. Estás en quinta. Otros análisis que podemos tener en cuenta son las pruebas radiológicas de las funciones magnéticas para poder ver los tejidos, especialmente los cartílagos, que son los que deben ser más afectados. Otra cosa que quiero agregar, en la lectura se menciona, aunque antes mencionamos también los factores genéticos, en la lectura se menciona que tienen un factor moderado, o sea, no se ha descubierto genes con una importancia significativa para
¿cómo se llama? El osteoartritis, pero se mencionan algunos genes como el YO2 o el factor de crecimiento de diferenciación tipo 5 o el, ¿cómo se llama? O el factor transformante beta. Perfecto. ¿Terminaron, chicos? Sí. Un aplauso por todos. Muy bien, chicos. Excelente, la verdad me he puesto muy bien. Felicidades. Es la segunda exposición y ya le están agarrando el ritmo al curso. Como pueden ver, esto integra bastantes